curso de la gestión documental, ¿no? Tanto se viene lo que es tanto en el sector público como también en el sector privado, ¿no? Por consiguiente, tenemos en cuenta también aquellos que al momento de que queremos ingresar en el sector público, ¿no? Tenemos que saber qué es la gestión documental, chequear los términos para la realización del mismo, ¿no? Y luego tenemos lo que es la parte de qué es documento, ¿no? Los documentos es una forma de realización de las formas de realizar lo que es la parte de hacer las funciones, ya sea de oficios, memorandos, ¿no? Resoluciones, que las personas encargadas acerca del funcionamiento en la gestión pública, ¿no? Entonces, más que todo, podemos realizar, ¿no? En el trámite, ¿no? La tramitología, ¿no? No se olviden también que al momento del ingreso de cualquier documento, se tiene primero ah, tener en cuenta los procesos, los procedimientos de la gestión documental, ¿no? El marco legal, si bien es cierto, aquellos servidores públicos, ¿no? Más que todo que trabajan directamente con percepción de atención al cliente, ¿no? Las secretarias, ¿no? El personal de apoyo de esas áreas que corresponden tanto del trámite documentario como también del trámite, o también llamado mesa de partes, ¿no? Se tienen que tener ellos en conocimientos acerca del proceso, del procedimiento administrativo, ¿no? Porque muchas veces, al momento de que los nuevos que ingresan a trabajar en el sector público, no suelen tener conocimientos cuáles son los plazos establecidos o cuáles son la metodología que se tiene que tener en cuenta en este tipo de áreas, ¿no? Entonces, primero tenemos que enmarcarnos en lo que es la parte legal, ¿no? Como bien se sabe que la Constitución Política del Perú es el marco general en todas las leyes, ¿no? Entonces, una vez que hemos realizado ese conocimiento, ya existen lo que son las normas, las regulaciones que corresponden para este tema en particular, ¿no? De gestión de documental, ¿no? Tenemos lo que es la ley 27.444, los procedimientos administrativos generales, ¿no? También lo que es la, el Plan Nacional el Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Una vez la realización de la modernización de la gestión pública, ¿no? Viene consigo diferentes planeamientos o cambios que se ha realizado durante todos los gobiernos que se ha ingresado desde el inicio de la democracia en nuestro país, ¿no? Desde el año 2000 para arriba se hizo progresivamente cambiando las normativas, cambiando los procedimientos, ¿no? Que anteriormente se hacía, pero obviamente era limitado. Era que los servidores públicos no tenían margen de error para poder hacer la documentación, la atención al usuario a los ciudadanos que realizaban, ¿no? Entonces, una vez que los gobiernos que han presidido, desde el gobierno de Alejandro Toledo hasta los diferentes gobiernos de Alan García o Yatomala, luego posteriores, se han implementado nuevas modalidades de la modernización de la gestión pública, ¿no? ¿Por qué hablo de la gestión pública? Porque es parte de la gestión documental, que antiguamente los trabajadores del sector público se trabajaba, ¿no? Con el papel bulky. No sé si aquellos participantes están como miembros o trabajadores o servidores del sector público, se trabajaba lo que es en papel bulky, ¿no? O si no, antiguamente se tenía lo que es las máquinas de escritura, ¿no? Las antiguas. Entonces, pero con el pasar de los años, incluyendo parte de la globalización, es decir, con las herramientas digitales, ¿no? Se estaba realizando lo que son los procesos más viables, ¿no? Dentro de ese proceso, ¿no? Hay que tener en cuenta que
se cambió también la normativa. Es decir, que anteriormente cuando uno que pedía un usuario, un ciudadano pedía información, ¿no? No, el servidor público de esa área de mesa de partes, ¿no? Se tenía que registrarlo en cuadernos de registro, ¿no? Muchas veces en los cuadernos de registro se tenía que llenar a mano, ¿no? Cuál es el tipo de documento, es oficio, resoluciones, memorandos, ¿no? Al área que se está direccionando, ¿no? Se está yendo el documento, el contenido, el tenor del contenido del documento, ¿no? Cuántos files o cuántos documentos anexados estaban dentro de ese expediente, ¿no? Y luego, obviamente, el más principal es su número de expediente. Y luego se iba o se trasladaba el documento al área que corresponde, ¿no? Obviamente que la documentación que corresponde, no, no, la documentación que corresponde no, más que todo, era, va variando de acuerdo a la entidad, porque cada entidad pública es autónoma, ¿no? Va variando. Entonces, como algunas veces en algunas entidades, lo que es el área de trámite documentario pasa directamente a la dirección o a la gerencia general. Luego, esta gerencia o esta área de dirección general recién ya enviaba o daba el visto bueno a donde ya se iban las áreas, ¿no? Que corresponden, ya sea asesoría legal, área de personal, área de logística, entre otras áreas, ¿no? Obviamente, depende ya del manual de organización y funciones cada entidad. Es dependiendo de eso, ¿no? Porque si, y también depende ya de su plan, de su PEI o su POI, ¿no? Van dependiendo de esos formatos. ¿Por qué? Porque ellos son los que más o menos designan que esa área, a qué área principal depende, ¿no? Porque la mayoría de los casos de las entidades públicas no lo toman como una área independiente, ¿no? Es como sería, la mayoría de los casos es que el área de trámite documentario o de archivo inclusive, ¿no? Tiene que ser dependiente o dependiente de otra área, ya sea de recursos humanos o en algunos casos el área de administración o también inclusive del área de dirección o de gerencia, ¿no? Van variando, obviamente. Entonces, una vez que se haya antiguamente, bueno, no sé si seguirá con ese mismo proceso, ¿no? Antiguamente se ingresaba lo que es la documentación, se registraba a mano todo en el cuaderno de registro y luego se enviaba lo que es al área que ustedes era dependiente, ¿no? Pero con el momento de la nueva política nacional de modernización, es decir, que el Estado quiere ser moderno y por consiguiente tienen que hacer cambios progresivos pero radicales, por esas razones que se implementó en lo que es dentro de la página institucional, ¿no? Lo que es la parte de los la pestaña en lo que es de mesa de partes virtuales y lo que es el trámite de documentario virtual, ¿no? Más que todo sobre eso. Y también tenemos lo que es la parte de la fundamentación de los, los documentos que ya sea internos o externos de la entidad, ¿no? Porque muchas veces dentro de las mismas áreas, ¿no? Es dentro de sus planes estratégicos, de sus planes institucionales, es que ellos manejan cuál es el proceso de la documentación interna, ¿no? De la entidad pública, ¿no? Y si algunas entidades, bueno, en este caso donde yo he trabajado, era que internamente la documentación tenía que ir al área de ah, al área de trámite documentario y luego nuevamente ir a las otras áreas, ¿no? O volver a lo mismo, a la misma área, ¿no? Muchas veces es así. Dentro de la misma entidad pública se hace una burocracia, ¿no? Que
Es ya depende de la función pública, de los cargos de confianza que existen en las entidades públicas, ¿no? Porque ellos son los que determinan la política nacional o la política interna de la entidad donde se está elaborando, ¿no? Entonces, ustedes deben comprender que cuando eso suceda, es una carga procesal antes de la implementación del plan de la modernización de la gestión pública, ¿no? Es una carga, más aún, imagínense más aún cuando se incremente o de los ciudadanos, ¿no? Que quieran alguna información, que está, supongamos, quieran hacer un trámite, un procedimiento administrativo, ¿no? En el caso de alguna municipalidad, ¿no? Sé que quieren pedir, no sé, traslado, de que ya no va a estar viviendo en el distrito, en la zona geográfica donde actualmente está y que quiere ir a otro lugar. Entonces, imagínense si eso sucede internamente, es decir, que todas las áreas se van a los documentos, al trámite documentario y luego otra vez regresan a otras áreas o a las mismas áreas que corresponden, ¿no? Va a haber una carga, ¿no? Entonces, ahí ya se va a saturar esa área. En algunas ocasiones, la realidad es así, ¿no? Pero en otras áreas, en otras entidades, disculpen, no es así, es más fluido, ¿no? Cuando es más fluido, obviamente, eh, la carga va a ser fuerte, eso sí, pero no va a ser demasiado que el trabajador ya no va a querer trabajar o en todo caso ya no se va a escuchar la famosa frase, ¿no? Que en algunos servidores públicos se suele escuchar, que hora es hora, ¿no? Mi tiempo es mi tiempo. Si de mi horario es de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, supongamos, ¿no? Y si estoy con esa carga laboral fuerte, que vienen documentos internos, más documentos externos, entonces es mi hora, ¿no? Entonces al toque se van, ¿no? A sus casas, ¿no? Entonces muchas veces es por esa, no es la culpa del servidor público, sino es el mal manejo de la gestión del funcionario que está a cargo de esa entidad, ¿no? Es falta de política o falta de la gestión dentro de las entidades públicas, ¿no? Entonces, el, cuando ya se implementó la documentación, es decir, para la mejora de la documentación de la gestión documental, ¿no? Se implementó ya el sistema de la información progresiva, ¿no? Se instaló los software, ¿no? La implementación del sistema de gestión documental, ¿no? En algunas entidades públicas van variando sus nombres, no es que sea único, ¿no? Van variando sus nombres. Entonces, ahora la documentación, el documento físico que se recepciona, se sella, obviamente se digitaliza en la computadora, ¿no? La misma función que se hacía en un cuaderno, se traslada a al sistema, ¿no? El oficio, si es oficio, si a quién se está dirigido, qué persona o qué entidad está enviando el documento, el contenido del tenor, ¿no? Y cuántas páginas, si son uno, dos, y si A o B es, no sé, un pliego, ¿no? De 100 páginas o, no sé, más de 1000 páginas, entonces uno ya como servidor público se tiene que al menos poner un aproximado, ¿no? Porque tampoco vas a realizar o vas a contarlo uno por uno de cada hoja, ¿no? Se va a tener que hacer un aproximado. Entonces se digitaliza el aproximado de las hojas y luego lo que es, se envía al sistema, se guarda el sistema y en el momento de guardar el sistema ya te genera un código, ¿no? O también llamado un número de expediente. Ese número de expediente se pueden ponerlo en la documentación física, ¿no? Una vez que ya se ha guardado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dos alternativas que durante ese plan de la modernización del aparato público? Es que facilitar más que todo a la ciudad, ¿no? Es reducir los costos de los costos-beneficios. ¿En qué sentido? Que los ciudadanos ya no se ingresen, lo que es de manera presencial, ¿no? A las entidades públicas, ¿no? Entonces, ¿por qué motivo?
Uno, si ahora estamos en la zona de la Amazonía peruana, ¿no? Se va a tomar un mototaxi, ¿no? Y ahí ya es un perjuicio para el ciudadano. ¿Por qué? Porque va a estar gastando su movilidad, no va a estar pagando al mototaxi cuántos, no sé, 3 soles, 4 soles, ¿no? E igual en la zona de la costa también se va a pagar lo que no sé, el metropolitano, el tren o un taxi, pero igual se va a gastar un monto, ¿no? Y antes, o sea, ¿qué es lo que se hacía? Que venía el ciudadano a preguntar acerca de su documento que ha ingresado y simplemente te decían, no, no hay respuesta, vente, no sé, a la semana que viene, ¿no? Y se iba, no hay respuesta, vete a 2 semanas. Entonces, para evitar eso, más que todo, eso es más que todo un, este, un estrés para el ciudadano. Entonces, lo que no se trata es que eso suceda, sino que el Estado, mediante las entidades públicas, es servir al ciudadano. Entonces, para eso se hizo el cambio de la documentación, el cambio de los registros, ¿no? Y por eso se ha modernizado la gestión pública, para así reducir los costos. Entonces, cualquier documento, si uno se va a un documento físico a una entidad pública, mediante con ese expediente, se puede, más que todo, registrarlo, ¿no? O ingresar a la página institucional, visualizar lo que es dentro de la pestaña de trámite documentario en esas partes virtuales, ¿no? E ir a digitalizar el número de expediente. Una vez que se ha digitalizado el número de expediente, va fácilmente a visualizar en dónde se encuentra el área, el documento en tal área. Entonces, si uno está enviado un documento para, supongamos un ejemplo, pedir información acerca de un trabajador que está inmerso en un proceso disciplinario, ¿no? Entonces, nosotros vamos a pedir información acerca de la entidad, vamos a, ya no vamos a, ya no vamos a necesariamente ingresar lo que es la entidad pública de manera presencial. Entonces, nosotros ingresamos a la página institucional de la entidad, ingresamos el número de expediente y visualizamos en dónde se encuentra el documento. Si el documento está en el comité de evaluación, de investigación para el sancionador, ¿no? Si está ahí, entonces como yo ya sé que mediante la visualización en la página, entonces fácilmente yo puedo ya ir a la entidad pública, ¿no? Obviamente hay un pero, ¿no? Si es que está en ese caso, ¿no? Ese ejemplo, ¿no? Si es que que queremos pedir información sobre un proceso disciplinario de un trabajador, entonces, de acuerdo a la norma, menciona que cuando hay un proceso abierto, la entidad no puede no darte la información que corresponde, ¿no? Porque la normativa se encuentra ahí, se está establecida ahí, ¿no? Siempre y cuando, si es que durante el proceso ya se terminó, es decir, se realizó, esa comisión ha dictaminado que el trabajador es culpable, va a realizar una resolución con la aprobación del titular del pliego, ¿no? Que es de la entidad, ¿no? Cuando eso suceda, ahí recién la entidad va a dar una respuesta, ¿no? Ya sea respuesta con la documentación que corresponde, es decir, físicamente con papel, ¿no? Al ciudadano que ha pedido dicha información, ¿no? Sea que ha pedido mediante la modo virtual, ¿no? También de la misma manera se va a enviar a su correo personal del ciudadano que ha pedido esa información, ¿no? Entonces, obviamente respetando también los plazos que se tienen que establecer, ¿no? De acuerdo a la normativa. Lo que ustedes deben comprender y saber, ¿no? Que la normativa menciona que, de acuerdo a la ley 27/444, ¿no? Eso es lo base que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En este tipo de área, cuando el proceso o cuando nosotros enviamos a un documento, una solicitud, oficio o carta, no cualquiera, ¿no? La entidad
puede tener, el mínimo es de 5 a 7 días aproximado. El máximo de 30 días hábiles. Eso no cuenta los sábados y domingos, tampoco cuenta los días feriados que están en el calendario, tampoco cuenta cuando el gobierno nacional decreta feriado para los servidores o funcionarios públicos. Solo en sus casos, ¿no? Si AOB decretó una semana de fiesta para el sector público, entonces esa semana vas a tener que ampliarlo para el siguiente mes, ¿no? Si eso es ya un mes que no ha ingresado la documentación, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría cuando el servidor de la gestión documental sigue estando ahí el documento que nosotros como ciudadanos hemos ingresado? Ya sea por X motivo, ya sea por para procesar, lo que sea, ¿no? Por hubo de repente un aniversario y no hizo un fluido de la documentación a la área que supervisa de gestión documental. Entonces, sí, obviamente hay también un plazo establecido. No es que me quede el documento, si estoy en una zona rural, supongamos, en una provincia, ¿no? Si me cae mal a tal persona porque yo lo conozco, no sé, le voy a guardarlo el documento, no lo voy a hacer tanto, ¿no? ¿No? Entonces, si algo que pasaría si eso suceda, obviamente se va a pasar que la documentación al servidor público que está en esa área le va a ser bajo la responsabilidad funcional, ¿no? Ustedes deben tener en cuenta que en el momento que ya sea ustedes o si que no están en el sector público y que quieren trabajar en el sector público, cualquier persona está bajo responsabilidad funcional, ¿no? Puedes ya sea hacer con dos tipos de cargos, ¿no? Ya sea por un procedimiento administrativo disciplinario o un proceso administrativo sancionador, ¿no? Que sí es el más grave, ¿no? Dependerá del criterio del titular o del jefe inmediato, ¿no? Entonces, ya sea el documento que a una persona que no me gusta, tengo que hacerlo fluir, ¿no? Entonces, es ya muy diferente si la entidad ya no, no responde dentro del plazo establecido. Entonces, nosotros como ustedes que están trabajando en el área del trámite documentario, a usted no le va a hacer un proceso administrativo ni nada por el estilo, porque ustedes se han cumplido en hacer el traslado de la documentación al área que corresponde, ¿no? Si el área de trámite documentario depende directamente de las oficinas de dirección o gerencia general o recursos humanos o de administración, porque va variando con la entidad, entonces una vez que ustedes se han entregado la documentación mediante la documentación física o la documentación virtual, ustedes ya no les da algún apercibimiento legal. No hay eso, ¿no? Porque ustedes hicieron su función, ¿sí? Entonces, eso es más que todo en la parte de la documentación física, ¿no? Si es de la documentación virtual, de la misma manera, ¿no? Ahora, eso no quita cuando es virtual, no se va a imprimir la documentación. Entonces, para eso se utiliza la lógica, ¿no? La razón. Es decir, se lee el documento y, obviamente, primero también dando a conocer a nuestro jefe cuál es el tenor del documento. Si dentro del documento es prioritario para el jefe inmediato donde estamos trabajando, ¿no? Ellos ya les van a decir que ustedes lo impriman o simplemente le envían la correo institucional del área que corresponde, ¿no? Porque cada área de la entidad pública debe de contar con el correo institucional independiente, ¿no? Muy aparte del correo institucional de la entidad, ¿no? Muy aparte de eso. Entonces, una vez que se ha eso, ¿no? Solamente le envía el correo institucional del área de recursos humanos, por ejemplo, entonces la secretaria, ella ya verá si es que lo imprima ese documento o no lo imprima, ¿no? Porque ustedes ya están haciendo el proceso, ¿no? Entonces sería diferente, ¿no? Oiga, una vez que hemos hecho el procedimiento, ¿no?
si es documento físico, ¿no? También hay que tener en cuenta eso. Visualizar que el documento esté, ¿no?, esté adecuado, es decir, que no haya ninguna manchadura, que no haya ningún no, roto, no sé, otro tipo de manchas, ¿no? ¿Por qué? Porque el usuario puede que te diga, yo te he entregado bonito, o yo te he entregado adecuado, ¿no? Entonces, ¿a ustedes quién le va a echar la culpa o quién le va a dar la responsabilidad? Es al servidor del área de trámite documentario, ¿no? Entonces, hay que también decir también al ciudadano si que ustedes visualizan una documentación arrugada, ¿no? Entonces no se puede, más que todo, visualizar este tipo de situaciones, ¿no? Además, o sensibilizar o que no, que la documentación tiene que ser adecuada, ¿no? Más que todo es por la formalidad de la institución pública. No estamos haciendo un, no sé, un documento para entregar así nomás, sino dentro de la entidad pública, ¿no? Y tenemos lo que es también la parte del, del organigrama de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Por qué se hizo el proceso? Porque antes la presidencia del Consejo de Ministros no tenían dentro de su organigrama lo que se le llama lo que es la la Secretaría de Gobierno Digital. No se tenía eso. Ahora, durante los años anteriores, se ha implementado ese proceso, ¿no? Que venía lo que es del presidente del PCM, ¿no? Luego viene un aproximado de Secretaría General y luego viene lo que es el área de Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? Entonces, tenemos dentro de la Secretaría de Gobierno Digital, más que todo viene en la Secretaría de Tecnologías Digitales y en la Secretaría de Transformación Digital. ¿Por qué esas áreas? ¿No? Para que así la PCM, ¿no?, pueda, más que todo, visualizar que las entidades públicas de todo el país estén implementándose ese proceso, ¿no? No es que un gobierno regional diga al gobierno nacional, no quiero implementarlo y no me hables, ¿no? No es así, porque también a ese funcionario o a ese mal funcionario también le va a recaer lo que es un apercibimiento administrativo por lo que es sus no cumplimiento de sus funciones, más que todo, ¿no? Entonces, dentro de la demanda de la información atendida, ¿no?, que son los documentos electrónicos, ¿no?, la entidad pública, y dentro de eso es la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? Es más que todo esa oficina, aquella persona, aquel funcionario que trabaja en la Secretaría de Gobierno Digital, son los encargados prácticamente, de acuerdo a la norma, de implementar, organizar, ¿no?, ordenar la gestión pública en todo el nivel del país, ¿no?, poniendo énfasis en la modernización de las entidades públicas, ¿no? Muchas veces también que no, para eso se tiene que ya las entidades públicas capaciten a sus trabajadores si A o B aún no se ha implementado, ¿no? ¿Qué pasa, qué pasa si no han capacitado a la entidad pública? Entonces, uno como trabajador también tiene que capacitarse independientemente de la entidad pública, ¿no? Porque tampoco se puede darnos el lujo, si que A o B no nos han capacitado, no capacitarnos y esperamos que la entidad pública no nos capacite, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta eso. Entonces, para una vez que se ha realizado lo que es el proceso de traslado, ¿no?, primero la recepción de los documentos, tanto físicos ah, como virtuales, ¿no? La implementación de los expedientes, los números de expedientes de los documentos, una vez registrado. Algunas entidades también les comento que las entidades públicas siguen contando con el cuaderno de registro de los documentos, ¿no? Siguen contando. Y una vez que se ha realizado, se manda lo que la documentación a ver qué corresponde, ¿no?
Y luego, ese expediente, ¿no? La entidad pública va a visualizar, ¿no? O tomar nota que ¿no? Ciertos documentos tendrán que ir a lo que es en la parte de los archivos, ¿no? Entonces, una vez que se haya puesto a los archivos, ¿no? Obviamente tener en cuenta también que aquí, al momento del ingreso de los documentos, ¿no? Son varios documentos. No es que todos se ingresan como la terminología de archivos, ¿no? Simplemente son documentos que son, por ejemplo, los manuscritos, las resoluciones, ¿no? No sé, fechas de bienvenida, ¿no? Resoluciones de cargos. Entonces, esos documentos son con otros tipos de denominación. Pero por necesidad de preservar esos documentos, se le envía a lo que es al área de archivos, ¿no? Entonces, teniendo también en cuenta eso, ¿no? Se hace el proceso de archivos. Obviamente que el área de archivos también debe de contar con, con un sistema, ¿no? Del registro de los documentos que están llegando a su oficina, ¿no? Ya sea documento con el sistema y también con el cuaderno de registro, si GAOB no lo han implementado aún la entidad pública, ¿no? Si que ambos ya tiene tanto la computadora, ¿no? El sistema, como también del cuaderno físico, entonces pueda realizar y así constatar los procedimientos posteriores, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Más que todo es que tanto el área de trámite documentario o como también de archivos, ¿no? Son sujetos a posteriores investigaciones tanto administrativas y fiscales y judiciales, ¿no? Porque así está normado. Entonces, si ustedes hacen correctamente sus funciones, no les van a llamar, ¿no? ¿A qué pasaría si ustedes no hacen correctamente sus funciones? Es decir, por eso es el desconocimiento del aparato público, ¿no? Que muchas veces suelen cometer algunos servidores públicos, ¿no? Y que del, del área de trámites documentarios pasan directamente al, al áreas, ¿no? A las demás áreas internas, ¿no? Pero no han leído sus planes de la institución. ¿Cuál es la ruta que tiene que seguir dentro del área de trámite documentario? ¿A dónde tiene que enviarse? Para eso, uno como servidor público se tiene que conocer la entidad pública donde se va a trabajar, ¿no? Sus planes, plan estratégico, plan operativo, su manual de organización y funciones, su MOF, ¿no? O su ROF también inclusive. Entonces hay que empaparnos sobre ese tipo de situaciones, hay que leer, ¿no? Pues si ya ve ellos en la entidad, dentro de su MOF y su ROF, menciona qué pasa, se menciona diciendo que el área de trámite documental tiene que pasar al área de al área que depende, que es, supongamos, recursos humanos. Pero a ustedes, el jefe de recursos humanos, les dice, tienen que ya enviar directamente al área de, no sé, áreas directas, que el documento que, que están en la documentación física o documentación virtual. Entonces, si bien es cierto, está ordenado su jefe superior, ¿no? Pero ahí es un acto irregular, ¿no? Ahí ya puede causarles a ustedes un perjuicio de una sanción administrativa. ¿En qué forma? Porque ese procedimiento es irregular porque no ha cambiado. Una cosa es cuando la entidad juntamente con su jefe inmediato, ¿no? Que el área que le supervisa el área de, área de documentación y archivos, ¿no? Tiene que modificar el manual y ¿no? Su manual y su reglamentación interna. Tienen que modificar, decir expresamente que el área de tratamiento documentario puede enviar su documentación, ¿no? Directamente a las áreas que corresponden. Puede, ahí recién. Porque si ustedes hacen solamente porque el jefe les ha pedido, a ustedes les va a cargar una responsabilidad funcional. Pero supongamos que durante 5 años que ustedes están trabajando en una municipalidad, en un gobierno regional, no pasa nada, todo tranquilo.
Entonces, ustedes deben saber que la normativa, las leyes que rigen en nuestro país es que si es que ustedes han salido cuando ha acabado el gobierno de X partido, ¿no? Entonces, el siguiente gobierno puede que investigue la función de todos los servicios públicos y a ustedes les detecta eso. Ya ha pasado, no sé, 7 años, supongamos. ¿Les van a llamar? Sí, les va a llamar la entidad pública. Les va a preguntar por qué hizo tal función, por qué no hizo respetar lo que es el manual y la organización y funciones, ¿no? O ustedes pueden decir, pero mi jefe inmediato me pidió, me exigió, ¿no? Que tal proceso tiene que hacer. Si bien es cierto, es verdad, pero la entidad lo va a tomar en cuenta como también es verdad, pero le va a sancionar a ustedes. ¿Cómo le pueden sancionar? Como inhabilitación de sus funciones para ejercer el cargo público. Obviamente, mediante eso, esa documentación, no puede decir que no, que te van a sancionar, ¿no? Pero esa documentación de esa sanción la entidad puede enviar a la fiscalía, ¿no? Para que ellos se tomen una acción, para que así, tanto la entidad pública, en el momento de que ya inicie un proceso legal, ¿no? Pues te pueda, más que todo, inhabilitar y que no puedas ejercer la función pública, ¿no? Entonces hay que tener también un poco de cuidado y también también se requiere conocer más que todo la organización y cuál es el manejo de la entidad pública en donde vamos a trabajar, ¿no? En donde ustedes van a trabajar si es que aún no lo están haciendo, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos conocido ese proceso, entonces vamos a hacer todo el proceso de acuerdo a la reglamentación que nos exige, ¿no? Una vez que hemos trasladado la documentación, ¿no? Puede también en la forma interna puede que nos devuelva la documentación en el área del trámite documentario y nosotros ya se encarga de enviar al área de archivos, ¿no? O en todo caso, las mismas secretarias de esas áreas lo van a enviar al área de archivos de la entidad pública, ¿no? De la misma forma sucede lo que son el área de archivos, ¿no? Entonces, se tienen que hacer los mismos procedimientos de tantas estas áreas, los mismos procedimientos aquí de los servidores públicos que están en esas áreas. Lo mismo procedimiento es. Entonces, dentro del área de archivos, ¿no? Se pide, de acuerdo a la normativa, ¿no? Del Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Que clasifiquen la documentación de los archivos, ya sea por medio de las signas, ¿no? Que es las simbologías, ¿no? O mediante las letras, la numeración, es decir, si el documento empieza con la letra A, ¿no? Poner en las están letra A, todo lo referente a la letra A, ¿no? Ahí ya se va a visualizar qué documentos, para así no estar buscando, desordenando el área, ¿no? Tiene que ser ordenado de acuerdo a la normativa, ¿no? Tiene que clasificar, ¿no? Ya sea una parte de las están es puro memorandos, los años, ¿no? Supongamos, cuáles son los números, ¿no? Cuál es el tenor, más que todo, si es el tenor procedimiento sancionador, todo lo que es procedimiento sancionador del año 2008 a 2010, supongamos, y luego ya la letra A hasta la Z, no sé, ¿no? Todas tienen que ser detalladas, para que así cualquier servidor o funcionario público se va a pedir al área de archivos de la institución, ¿no? Y te digan, señor tal, no quiero que busques ese documento. Entonces, primero vas a ir a tu sistema, ¿no? A verificar si ese documento está en tu archivo, ¿no? Si está, entonces, como la mayoría de los documentos online, cuando es petitorio de información, entonces se tiene que visualizar, ¿no? Qué tipo de oficio, el tenor, ¿no? Cuando más o menos el mes del sello de la recepción de archivos, ¿no? Más que todo sobre eso. Y de acuerdo a eso, visualizar, ¿no? La documentación, los estándares, ¿no? La fecha, la clasificación, el ordenamiento, ¿no? Porque si ahora están los documentos dispersados, entonces, cuando, la pregunta, ¿cuándo, si es que es documentación disperso, cuándo piensan van a estar perdiendo el tiempo, ¿no? De estar buscando
y A o B tienen, no sé, una larga cola de que tienen que recepcionar documentación para el área de archivos, ¿no? Es una pérdida de tiempo, es un desgasto físico, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado muchas veces, ya que muchas veces también las entidades públicas, ¿no? Se encuentran deterioradas, no están bien, no, su infraestructura no está bien adecuada para el almacenamiento de la documentación que corresponde, ¿no? Ahora, para lo que es la eliminación de la documentación, ¿no? No es que yo como funcionario o servidor público diré, disculpen, no trabajo en el área de archivos y ya yo me encargo de eliminar. Rompo las hojas o lo quemo no, y ya está ya. No, no. Entonces, para la eliminación hay también procesos. ¿Cuál es? Uno que es dentro del comité de evaluador de la documentación, ¿no? ¿Y quiénes integran esa comité de evaluación? Integran más que todo mediante una resolución. Tiene que haber una resolución de por medio. Quienes Profesor integran. Francisco, disculpe. Su diapositiva se ha quedado congelada, creo. A ver si puedo volver a compartir la pantalla porque se ha quedado congelada, creo, la diapositiva. Ah, ya, doctora, Puedo, voy a empezar a... a ver, voy a compartir pantalla, si no. Ya, ahora sí, ya se ve su diapositiva 15, profesor. Gracias. Ya se visualiza ya, profesor. Puede continuar. Ok, ok, doctor. Bueno, entonces, tenemos lo que es dentro de la documentación de archivo, ¿no? Más que todo, preguntarles también qué es la documentación de archivo, ¿no? Como acá he puesto un pequeño concepto más que todo, que el documento de archivo es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por personas naturales o jurídicas, ¿no? Públicas o privadas, de acuerdo a unas características de tipo material o formal, ¿no? Más que todo eso, cuando está mencionándoles, cuando ya se inicia todo el proceso que acabo de mencionar, ¿no? Al momento de que dentro del área de gestión documentaria se ha recepcionado la documentación, se visualiza el contenido, el tipo del documento, si es oficio, si es carta, si es memorándum, ¿no? Y luego se hace lo que es el traslado que corresponde a las otras áreas. Y las secretarias de esas áreas ya van a realizar o a juntar otro tipo de documentación para que puedan responder o a realizar otro tipo de procedimiento. Una vez que se han realizado los procesos, ¿no? Supongamos un ejemplo, ¿no? En el sector salud, ¿no? Donde yo antes trabajaba, pero en la parte administrativa, ¿no? En la región San Martín, ¿no? Dentro de las regiones del país, ¿no? Dentro del el sector salud tiene su oficina, su gerencia de la Dirección Regional de Salud, ¿no? De cada gobierno regional. Pero obviamente tienen sus unidades ejecutoras, ¿no? O también llamadas sus oficinas operacionales, ¿no? Entonces, dentro de las oficinas operacionales, mediante una resolución directoral regional, ¿no? Entonces, esas oficinas también tienen sus centros de salud, ¿no? Centros de salud de acuerdo a la jurisdicción donde se encuentra esa oficina, ¿no? A o B si están
las oficinas, no sé, de 4 provincias o de 3 o de 2 provincias, esas oficinas operacionales, ¿no? Toda la documentación de esas provincias, sea centros de salud, ¿no? Hospitales, ¿no? En algunos casos, obviamente, va variando de acuerdo a la entidad pública, ¿no? Va a enviar la documentación a esa oficina operacional, ¿no? Entonces, una vez que se ha hecho el proceso de la entrega, la recepción, y el momento de que ya la documentación de esos centros de salud, por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando piden requerimientos, ¿no? Ya sea para la construcción de un centro de salud, para mejora de un centro de salud, ese equipamiento, personal, piden personal para que puedan contratar. Nosotros tenemos la obligación y el deber, mediante la parte de la gestión documentaria, a recepcionar todo documento. ¿No? No se puede rechazar documentación. Siempre y cuando ya si la documentación es ajada, manchada, ahí recién se puede rechazar porque no es la formalidad que corresponde, ¿no? Pero toda la documentación tiene que recepcionarse. Una vez que se ha recepcionado, en ese caso particular, si pongamos que quieren una área, ¿no? Documentación para personal, para que puedan contratar personal, ¿no? Entonces se envía lo que es al área que corresponde, ¿no? Se envía al área que corresponde y que esta área, más que todo, al área ya sea de recursos humanos, la secretaria va a designar dentro de esa área, hay también sus subáreas, ¿no? O sus oficinas pequeñas, ¿no? Ya sea de planillas, ya sea para ah, vacaciones, ETS, hay otro tipo de un servidor que está ahí para encargado, ¿no? Entonces, él dentro de su área va a entregárselo al funcionario que corresponde, al servidor que corresponde, ¿no? Puede que tarde el proceso, sí, ¿no? Pero obviamente mantener los plazos establecidos. Ya, una vez que se han finalizado los plazos establecidos, se ingresa lo que es ya, o la deriva al área de archivos, ¿no? La archivística, ¿no? El personal de archivos, ¿no? Va a recepcionar documentación. Si es que la entidad no cuenta con una computadora, va a registrarla manualmente en el cuaderno de registro, o si es que cuenta con ambos, lo registra tanto en ambas cosas, ¿no? Y luego lo selecciona, lo clasifica, ¿no? Ahora pues, se pasa a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que menciona la siguiente diapositiva? ¿No? Que hay varias funcionalidades, ¿no? Que lo estaba mencionando anteriormente, ¿no? Que dentro de las funcionalidades del área de archivos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Las categorizaciones de las documentaciones van variando, ¿no? Porque no se puede incluir la documentación netamente de archivos con, por ejemplo, los memorandos, ¿no? O, por ejemplo, una resolución de felicitación, una resolución por encargo, una resolución por encargo a los directores o director encargado, o también resoluciones de felicitación, ¿no? A este tipo de documentos, entre otros, ¿no? No se puede considerarse como archivos, pero sí se puede enviar al área de archivos para que se guarden, que estén más que todo ahí guardados, y AOB una, una posterior investigación mediante una designación determinada, se puede visualizar esa documentación y se puede ya será a las autoridades que corresponden, ¿no? Y mencionarlo que esa designación fue de acuerdo a la norma o no fue de acuerdo a las leyes, ¿no? Para eso es esa documentación, ¿no? Una vez que ya se ha guardado lo que es la parte de los archivos, ¿no? De la documentación en los archivos, una vez que se haya guardado la documentación en los archivos, ¿no? Si A o B, como ustedes deben también comprender, la
las entidades públicas no están capacitadas en manera de la infraestructura que se tiene, ¿no? Son muy antiguas, no se han modificado, no se han construido para los archivos que están en lo que es los antiguos, ¿no? Con papel bulky, ¿no? Que antes se escribía con las máquinas de escribir, ¿no? Y son muy frágiles las la documentación no son muy frágiles, entonces este tipo de documentaciones, ¿no? Ah, se puede más que todo, si que queremos eliminar dentro del área de archivos, ¿no? Se tiene que eliminar. ¿Y cómo se elimina? Obviamente, como está mencionándole, con un comité de evaluador de documentos. Una vez que pero obviamente para el comité de evaluador de documentos, ¿no? Tiene que haber la integración mediante una resolución para la confirmación de ese comité. Y quienes integran ese comité es el representante de la máxima autoridad de la entidad. Segundo, el área de asesoría legal. Y tercero, el área de archivo central, ¿no? O también llamado lo que es el archivo, archivo nacional, ¿no? Que se encuentra en la ciudad de Lima, su sede principal, ¿no? Entonces, esos tres representantes van más que todo a direccionar o van a dar el visto bueno que se comienza más que todo a evaluar si es que los tipos de documentación están aptas para ser eliminadas, ¿no? Una vez que ya están aptas, ya sea con un dictamen superior, es decir, del archivo central, ¿no? Va a dar la autorización que corresponde, porque son los encargados que ya está para que lo elimine correctamente, ¿no? E inclusive, si no están ellos, están lo que es el archivo regional. El archivos regionales también son los encargados de visualizar, ¿no? Constatar que ciertas documentaciones, si están aprobadas mediante ese comité evaluador de documentos, puedan, más que todo, ya ser eliminados. Una vez que ya se realizó, obviamente de toda aprobación tiene que estar mediante una resolución, ¿sí? Mediante una documentación diciendo tales documentos, no se está dando la autorización de eliminación, aproximadamente con este tipo de tenor, ¿no? Entonces, el funcionario de esa área ya va a poder realizar la eliminación que corresponde con este tipo de documentaciones, ¿no? Ahora, eso no significa que esas documentaciones que están en las áreas de archivo, ¿no? Más que todo sobre esa área, puedan más que todo guardarlo en el sistema. Lo pueden hacer, ¿no? Inclusive, actualmente bueno, no me parece de hace son 6 meses o un año aproximado, se implementó lo que es para que sea un sistema único de archivos y al mismo tiempo un sistema único del trámite documentario, ¿no? Es decir, el sistema único del texto, ¿no? De la digitalización de la documentación de las entidades públicas. ¿Por qué se está haciendo eso? Para más que todo unificar, porque muchas veces que actualmente está sucediendo que en algunas entidades públicas tienen su propio sistema, ya sea porque han comprado a empresas para que puedan diseñar e implementar este tipo de sistemas, ¿no? O más que todo sobre eso. Y entonces, para que ya el Estado no pueda gastar de más el presupuesto, el presupuesto fiscal, lo que se está haciendo es que todas las entidades públicas tengan su mismo sistema de la trámite documentario y al mismo tiempo tengan sus mismos sistemas de archivo, para que así las entidades públicas no puedan comprar o adquirir mediante una empresa privada, ¿no? Los programas que, que para esos fines, ¿no? Entonces, solamente tanto el trámite documental como un punto referencial es que hay 300 entidades públicas que ya están inscritos o que ya están utilizando ese sistema único de trámite documental. Sin embargo, lo mayor
o debajo del promedio es que solamente un aproximado de 20 entidades públicas están utilizando el sistema de integral de los archivos, ¿no? Para que sea un solo sistema, ¿no? Entonces, y así las documentaciones que semanalmente o diariamente ingresan a las documentaciones y los que están guardados en las bóvedas de las entidades públicas, ¿no? La documentación puede escaneárselo, ¿no? Hay equipos para que lo escaneen y obviamente durante el proceso de la digitalización que hemos estado mencionando durante todo el inicio de la clase, es que la documentación para esos tipos de servidores públicos puede escanear la documentación, ¿no? La escanean y en la pantalla, cuando visualizan lo que es el escaneo, ahí ya pueden hacer sus filtros que corresponden, ¿no? Si ya ve el documento, las letras no aparecen bien, se puede filtrar para que las letras puedan ser más negritas, ¿no? O hacerlo un poco más claras, si que el documento está medio sucio, ¿no? O es muy antiguo, más que todo como se pasa en papel bulky, ¿no? Que no se puede visualizar porque es más antiguo, es marroncito, ¿no? Que es más delgado, ¿no? Entonces todo el proceso se puede filtrar hasta lo que uno se puede humanamente, ¿no? Porque tampoco se puede, el sistema también hay ciertos límites, ¿no? Que muchas veces no se puede visualizar nada, pero más o menos tratar en lo posible que las demás personas puedan siquiera leerlo un poco, ¿no? De acuerdo a la percepción que uno se tenga que está ok, ¿no? Una vez visualizado en la pantalla de la computadora del trabajo en la entidad pública, entonces se puede también recortarlo un poco, si es un papel grande, se puede enchicarlo, ¿no? Entonces, y luego ya, de acuerdo a nuestra percepción, obviamente pedir la opinión de mi jefe inmediato o de mi compañero de trabajo, si que lo tengo, ¿no? Si que está correctamente la imagen del documento en mención, ¿no? Una vez que ya hemos visto, o nos ha dado el visto bueno, entonces ahí ya se puede copiarlo, ¿no? En la documentación o guardarlo mediante la categorización de FPG, ¿no? Dependiendo de diferente organigrama, ¿no? Se puede guardar y se puede enviarlo mediante el correo institucional, ¿no? Es más que todo sucede cuando si, si es que nuestra entidad pública está en una provincia determinada, ¿no? Y queremos enviar al gobierno regional y que está a cientos de kilómetros, ¿no? Con esa facilidad nosotros podemos solamente enviar al correo institucional y que la entidad que está a miles de kilómetros, fácilmente la secretaria o el secretario pueda descargarlo, pueda imprimirlo si lo crea conveniente, ¿no? Más que todo sobre situación, ¿no? Es de la misma manera cuando se trata de clientes externos, ¿no? De la misma manera. Supongamos que la documentación interna están pidiendo, no sé, información de un proyecto tal, supongamos que viene la documentación de qué, de la Contraloría General de la República, supongamos, ¿no? No, ingresa obviamente desde el trámite documentario, nosotros recepcionamos, enviamos al área que corresponde y esa área ya nos envía a nosotros para que realizar lo que es el envío que corresponde, ¿no? Entonces, obviamente se sella, ¿no? Que está su cargo de recepción del trámite documentario, ¿no? Y nosotros ingresamos al sistema. Una vez que hayamos ingresado al sistema, vamos a, obviamente, ponerlo lo que es el, el expediente técnico, ¿no? Pero en el sistema y en el cuaderno, sé que lo tenemos, ¿no? Porque no se puede poner el, el expediente, el número de expediente en el documento original para la entidad, supongamos en este caso, de la Contraloría, supongamos, porque, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos enviado, vamos a poner en qué empresa de transporte o de qué empresa de envíos, ¿no? Que la entidad pública tiene un convenio o ha hecho un contrato de por medio, ¿no?
se va a poner en las observaciones que se encuentra siempre en el sistema de gestión documental, ¿no? Se pone en las observaciones o también en los cuadernos de registro. Entonces, una vez que hemos enviado la documentación, ya más o menos vamos a visualizar en dónde se encuentra la documentación. O también la área que, que está interesada, el área que esté interesada, la secretaria va a llamar directamente a la oficina de, en ese caso, de la Contraloría, ¿no? Va a llamar si que ha llegado el documento, en qué condiciones ha llegado, ¿no? Va a ver, ella ya se va a encargar de pedir la información que corresponde, ¿no? Entonces, obviamente, si es que A o B, la entidad pública no ha enviado la documentación en ese tipo de plazos establecidos, la misma esta entidad va a enviar nuevamente un documento, obviamente ya pero con de, un tipo de tenor de contenido, diciéndose que no entregan o dando plazos establecidos bajo responsabilidad. Ahí recién muchas veces se puede visualizar que la entidad pública se quiere hacerlo rápido y te lo entregan al toque. Y obviamente, cuando eso sucede, ya tu proceso, tu carga procesal en la área de trámite documentario es más fuerte, ¿no? Más aún cuando se trata de una transferencia de gestión, ahí sea, tienes hora de entrada, pero no tienes hora de salida. O también cuando es fin de año, ¿no? Porque tienes que, más que todo, que las áreas ya tienen que cambiar su plan estratégico, plan operativo, no tienen que más o menos actualizar sus documentaciones, qué le falta, qué no le falta, para que el siguiente año puedan recibir el presupuesto que corresponde a la entidad. Entonces nosotros, o la mayoría del área de trámite documentario, va a estar en full chamba, ¿no? Para ese tipo de las áreas. De la misma manera, o también del área de archivos, ¿no? Si es que están con su carga de almacenamiento de la documentación, el servidor público de esa área tiene que también realizar sus informes que corresponde a las entidades o advirtiendo, diciendo que estoy sobrecargado y necesito la eliminación a los documentos que corresponden, ¿no? Entonces, porque ese plazo demora para que te den una respuesta, ya sea favorable o no, del área de archivo central, ¿no? O también del área de archivo regional, ¿no? Para que te den el visto bueno, obviamente qué tipo de proyectos, de tipo de documentos tienes que eliminar. Para que tú elimines, te va a enviar más que todo una comisión de qué tipos, va a analizar qué tipo de de documentos tienes que eliminar, ¿no? No es que tú solito vas a visualizar, vas a decir el castillo, no, sino va a tener una comisión para que ellos ya se encargan de decirte a ti, mediante una resolución, qué documento o qué no, tienes que eliminar, ¿no? Obviamente bajo supervisión de esas autoridades, ¿no? Entonces, también tenemos lo que es parte de lo que es la documentación de apoyo, ¿no? Que, que es más que todo una documentación similar a lo que es de archivo, pero no con su mismo nombre menciona, es de apoyo, ¿no? ¿En qué sentido? Con la documentación de apoyo, ¿no? Puedes hacer tus informes pidiendo ya sea apoyo a las otras áreas o pidiendo más que todo haciendo un requerimiento que corresponde para la implementación de ciertos sistemas, ¿no? Si que no tienes un sistema complementado, ¿no? Para eso están esas eliminaciones, ¿no? Y por consiguiente, tenemos lo que es el tenor del mismo, ¿no? Entonces, para tener en cuenta la norma técnica, ¿no? Que es el valor legal dentro del 003-2019, del valor técnico, ¿no? Dentro del valor técnico, como he mencionado recientemente, que no, se va a velar la documentación que corresponde, siempre y cuando que tenga un valor, ya sea tanto del archivo histórico,
que muchas veces el archivo depende ya de sus contenidos, de su función, cuál es la finalidad de sus documentaciones, ¿no? Se puede considerar con valor histórico. O también valor primordial, que aquellos documentos que son necesarios para las futuras investigaciones o también las futuras demarcación en el sentido de los planes hacia futuro, ¿no? Porque también dentro de los planes también se guardan dentro de los archivos, ¿no? Los planes, si que quieren visualizar, no sé, si ingresa un gobierno, supongamos, 2024, ¿no? Y que quieren visualizar la documentación de los años 90, supongamos, tiene que estar en el área de archivos, ¿no? Para eso son los cambios, ¿no? ¿Qué pasaría si es que dicen que ya he quemado esa cierta documentación de acuerdo a mi interés? Si mi interés es modernizar o investigar cuáles son los trabajadores que ingresaron en el periodo, en las fechas o los años 80, 90, supongamos, entonces no me van a decir, como si soy funcionario encargado o de cargo de confianza, no me van a decir, ya está eliminado y ahí no me se quedó. No. ¿Qué pasaría si un servidor me menciona así? Simplemente yo hago las investigaciones que corresponden como funcionario y obviamente ya tengo que notificar a lo que es al archivo central como funcionario público dentro de las áreas, ¿no? Pidiendo información. Si que de repente, si bien es cierto, puede que el archivo de mi institución no tenga, ¿no? Pero el archivo central debe de tener obligatoriamente esa información, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si es que la documentación por situaciones de protesta, supongamos, uh, se quema, ¿no? O hayan quemado la documentación. Para eso son lo que es el sistema, los software que se ha implementado durante el plan de modernización de la gestión pública mediante la Secretaría de la Gestión Pública de la PCM, por esta finalidad, para evitar que si es que la documentación se haya quemado, se haya inundado por los desastres naturales, ¿no? Por ejemplo, se haya mojado, ya no sirve, no se puede leer las letras, entonces está para eso ese sistema, porque ya está guardado en la nube, ¿no? Ya no se puede eliminarlo ahí fácilmente. ¿Qué pasa? Algunos piensan, les comento por anécdota, que lo elimino y ya está allá, ¿no? Piensa que algunos ya al momento de eliminar, hacer todo posible para que eliminar, ya se eliminó del sistema, de la nube, del mundo informático y nunca más se van a encontrar. Se puede encontrar porque está guardado en la nube, ¿no? Que es otro tipo de dimensiones, ¿no? Que muchas veces por ignorancia o por no desconocimiento del tema, más que todo, ¿no? Piensa que eliminar del disco duro de la computadora ya está eliminando de la nube de la entidad, ¿no? Entonces, muchas veces se piensa eso, ¿no? Erróneamente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta también eso, teniendo en cuenta también eso, eh, para eso también el gobierno central o los gobiernos regionales, mediante el gobierno central, debe de contar lo que son los profesionales de informática para también proteger la información de esas documentaciones, ¿no? En el mundo virtual, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien sabido que ciertos o malos profesionales, ¿no? Pueden también filtrar información, ¿no? Mediante un hackeo, cierta documentación de interés nacional o de interés nacional, pero que se mantiene como secreto de Estado, ¿no? Entonces, para eso eh, no solamente es prioritario lo que es el Ministerio de la Defensa, supongamos, ¿no? O también de otros ministerios más integrados dentro de la política nacional, tienen que estar con seguridad, con las seguridad virtuales que corresponde, así que la documentación esté guardada y no se puede realizar ninguna filtración de los documentos, ¿no?
porque muchas veces la filtración de documentos también es posible en el mundo virtual, ¿no? Que se ha demostrado durante los transcurso de los años, ¿no? Entonces, dentro de ese, para eso es lo que son los valores, los archivos también históricos. Dentro de los archivos históricos, como está mencionándole, es que existe documentación, por ejemplo, de la independencia del país, ¿no? Que está en el archivo central. Ahí está guardado, tanto en físico como también virtual. También tenemos lo que es los tratados internacionales, ¿no? Son documentos muy importantes, ¿no? Y están guardados en en las entidades que corresponden. De la misma manera en los gobiernos regionales. En los gobiernos regionales también se tiene, supongamos, se tiene las concesiones, ¿no? De una actividad determinada, está en los archivos de los gobiernos regionales. Entonces, también están guardados ahí. Y tienen la obligación, esos gobiernos regionales, de que si a vez tienen la documentación física, es decir, en el papel, tienen la obligación de cambiar a la documentación virtual. Es decir, guardarlo en la nube de la entidad como parte de la gestión pública, ¿no? Parte de la gestión, más que todo, de los trámites, de los procedimientos administrativos, ¿no? Para eso, si AOB, cualquiera de ustedes, incluyéndome, quiero pedir, no sé, información mediante investigación, supongamos, de la guerra de Chile, supongamos, un ejemplo, mediante mi investigación, entonces yo me voy solamente al archivo central, ¿no? Y pido la información que corresponde, obviamente mediante una sustentación, ¿no? En la documentación. Ellos me dirán que si es posible o que no es posible, entonces ellos ya utilizarán ya marcos legales y que es posible, me darán la información para mí. Supongamos tesis de maestría, tesis de doctorado, entonces todo el proceso me va a dar la información. Puede que no me den la información completa, eso es posible, pero ya si quieren me van a dar la información siquiera relevantes para la finalidad que estoy mencionando en el documento, que es para hacer mi grado de tesis o de maestría, de magíster o de doctorado, supongamos. Entonces ellos me dan la información, las herramientas, ¿no? La documentación. Eso va a ser virtual más que todo. Siempre y cuando, obviamente, como es de carácter, este, si es de carácter ya secreto de Estado, obviamente nadie, me, porque la norma dice si es de secreto de Estado, no te pueden dar ninguna información al respecto, ¿no? Aunque algunos periodistas piensan olvidarse y están exigiendo que les dan cierta información, pero si se le considera como carácter de secreto de Estado, obviamente bien fundamentado, no les van a dar, aunque estén pidiendo, aunque estén rogando, ¿no? Porque la normativa establece de esta manera, ¿no? Entonces, una vez que ya se hizo todo el proceso desde la recepción de la documentación hacia el registro que corresponde, hacia también lo que es la parte de el traslado, ¿no? De la documentación y luego el, tra este, la, el traslado hacia el área de archivos y que ese también lo registre, lo documente, lo ordene, ¿no? Lo clasifique, todo el proceso dentro de esa área. Entonces, todo el proceso, como pueden visualizar, va a ser simple, pero hay, más que todo, ahí hay un pero, ¿no? Los plazos, ¿no? Porque ahí también hay plazos que las entidades públicas tienen que acortarse, ¿no? Entonces, muchas veces también por la misma carga, no se suele archivarse rápidamente los documentos y que recién se espera, en la mayoría de los casos, se espera a finales de año o casi puestas de noviembre o diciembre, hasta estas semanas aproximadamente, recién se espera que se archiven las documentaciones que no le están siendo útiles para la entidad pública y recién se les da la carga a los servidores, ¿no? Muchas veces suele suceder eso. Inclusive también dentro del área de trámite documentario, ¿no? ¿Por qué?
porque además que todo, así son las políticas de aquellos funcionarios que están en ese momento, así quieren trabajar. Entonces, la ley no le impide, no le prohíbe, no le prohíbe. Pueden hacer eso y lo hacen. Entonces, por eso ahí ya el trabajador o la trabajadora de esas áreas, ¿no? Pues mencionándole hace instantes, puede que tenga horas de entrada, pero no van a tener horas de salir, porque va a tener que cumplir con sus funciones, ¿no? Porque, sí, sí. A o B, sí, ¿qué pasaría si el servidor o la servidora diga, ya me cansé, es las 3 de la, si su horario es de 3 de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, supongamos, ¿no? Entonces ya me cansé, me voy a mi casa, pero no se olviden que todos los días están con la documentación. No solamente van a estar la documentación para lo que es internas de las entidades, también van a tener documentación externas de las otras entidades dentro del mismo gobierno regional, supongamos, y ahí incluyele ahí de los ciudadanos la documentación. Incluyele también ahí las otras entidades autónomas que existen en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial, la Fiscalía, ¿no? Ya sea por X motivo. Entonces, todo eso sumado se tiene que hacer lo más rápido posible. No se puede demorar el proceso. Si es que se da un error es cuando ya ese personal o esa mujer, sobre todo en la mayoría de los casos son mujeres, ya tenga ya su edad, no sé, de 60, 70 años, que aún trabajan en el sector público, ¿no? Ya ahí recién, ¿no? Y así ya es cuestión ya políticamente hablando, ya sé que el funcionario quiere que siga trabajando esa persona ahí o lo cambia a otra área, ¿no? Así ya dependerá de su criterio, del funcionario de en mención, ¿no? Entonces, uh, bueno, ¿tiene alguna pregunta acerca de este tema o alguna anécdota? ¿No tiene ninguna pregunta acerca del, del, del tema que estoy mencionándole? De repente alguna anécdota, alguna pregunta adicional para poder resolverles. ¿Todo está claro? Sí, todo está claro, todo está claro. Ok, entonces me parece que la diapositiva está congelada, ¿no? Entonces Sí, voy a al volver a parecer compartir. hace un ratito pues estaba un poco ahí paralizada, creo que sí, está un poco congelada la diapositiva, pero sí se la escucha. Ok, entonces voy a volver ¿Puedes a volver a compartir. compartir? Quizás sea por eso. Sí, voy a volver a compartir.
Maestro, creo que lo está compartiendo en pantalla completa, es por eso quizás que se congela. Cualquiera acá. Sí, un ratito, por favor. Bueno, entonces tenemos lo que es dentro de las características del trámite documentario, ¿no? Tenemos lo que son las características internas y externas, ¿no? Dentro de las características externas, ¿no? Tienen lo que es la relación entre los elementos materiales y los gráficos, ¿no? Son más que todo que se observan a simple vista, ¿no? En la necesidad de leer el texto, se refiere a la distribución del contenido, ¿no? Los párrafos y el esquema de presentación, ¿no? Es más que todo en la parte del formato virtual, ¿no? Que se realiza el proceso mediante la filtración, el filtro que corresponde en la documentación que he mencionado anteriormente, ¿no? Es muy diferente a lo que es en la parte del papel, ¿no? El papel. Y luego las características internas, ¿no? Del siguiente, del formato, la siguiente diapositiva, que nos mandan lo que son varios formatos, ¿no? El primer formato, ¿no? Es la manera de unirse la información y soporte, es decir, el texto digital, el físico, ¿no? El sonoro, ¿no? Todo el proceso. Luego tenemos la parte de la naturaleza de la documentación, ¿no? Que de manera en que se transmite el mensaje, ¿no? De manera textual, los gráficos, la audiovisual, en ciertos casos, ¿no? La informática. Tenemos lo que es el soporte, la manera de unirse dentro de la información y soporte, es decir, el papel físico, ¿no? El plástico, los magnéticos, ¿no? Los clips, ¿no? Los ópticos, los elementos generales, más que todo se maneja en la parte de la original del documento físico, que viene consigo lo que es las copias simples, ¿no? Las certificadas de las documentaciones y también las fedeteadas, ¿no? Que muchas veces suelen ingresar en la documentación de las entidades públicas, ¿no? Entonces nosotros, como estaba mencionando anteriormente, nosotros tenemos que ceñirnos en la recepción de las documentaciones, ¿no? No al servidor público de esas áreas, no tiene que tenerse en cuenta si que es copia, si que es original, no si es ferateada o certificada de un notario. No, nosotros recepcionamos y luego lo digitalizamos en el sistema o en el cuaderno de registro, ¿no? Es muy diferente cuando ya se trata ya de los procedimientos administrativos, en este caso de las municipalidades, ¿no?
que quieren, supongamos que quieren construir sus casas, ¿no? La edificación se va a lo que es el área de edificaciones y de diseños de arquitectónicos, ¿no? Ahí es otro tipo de proceso, ¿no? Ahí es otro tipo de funciones. Lo que es el área de trámite de documentario y de archivo, más que todo se tiene que basarnos en la recepción de la documentación. Obviamente tenemos que leer en la documentación el contenido. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si es que nosotros o ustedes recepcionan la documentación sin leer previamente y le envían a su jefe inmediato o al área responsable del área de trámite documentario, ¿no? Y esa área, su secretaria, le envía a las áreas que corresponde? ¿Qué pasaría si el jefe inmediato de este te viene a preguntar el área tal que ha pedido? No, entonces ustedes no van a saber, o solamente ustedes van a visualizar en el cuadro de registro en el sistema, ha pedido tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Y qué más? Nada más, responde. Pero cuando ya se va a el jefe o el personal responsable, le lee el contenido, entonces ahí ya estaría poniendo en duda tu función como parte del área de trámite documentario. Pues nosotros, o ustedes también, porque yo también fui un poco también en el manejo de trámite documentario, tenemos que leerlo, recepcionarlo. Obviamente, la documentación tiene que estar enmarcado en el proceso, en el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos leído, cuando nos preguntan, ya sea pasado, no sé, 3 meses, 2 meses, y al momento de visualizar en el cuaderno de registro o visualizar en nuestro sistema, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a mentalizar o inconscientemente ya viene la información de decir, tal oficina o tal entidad nos ha enviado documentación, ha entregado 3 folios, ¿no? 3 folios con 1000 páginas, supongamos, ustedes le dicen 1000 páginas, ¿no? No van a contar uno por uno, ¿no? Ustedes solamente pueden decir un aproximado de 1000 páginas, entonces está en tal área. Entonces, el personal responsable o el jefe que le está viniendo a preguntarle a ustedes, entonces va a constatar que lo que estás diciendo es verdad o no. Una vez que haya constatado, entonces ya te van a dar la confianza necesaria para que puedan modificar su MOV y su ROV, ¿no? Una vez que se hayan modificado sus MOV y su ROV, ya fácilmente, porque cuando eso sucede es porque le están dando a ustedes el voto de confianza, ¿no? Por hablarlo así, que ustedes ya a su criterio digan en qué área van a enviar la documentación. Cuando eso sucede, porque los jefes de área están dando el voto de confianza, le están dando confianza a ustedes como personal. ¿Por qué? Puede ser que ustedes les van a mencionar o van a escuchar que ustedes son responsables, transparentes, ¿no? Honestos, entonces les van a dar mayor facilidad en que hagan un buen trabajo. Una vez que haya hecho eso, inclusive les pueden ascender. Obviamente sí, respetando también el marco de la ley de servir, ¿no? Respetando la categorización de ascenso, ¿no? Entonces, puede ser eso. Si están ya años trabajando en la vía pública, puede inclusive ascender a ser jefe de área de trámite documentario, quién sabe, ¿no? Cuando eso sucede, es porque están dando un voto de confianza. Ahora vamos a lo que es la otra diapositiva, ¿no? Entonces, tenemos también parte de los elementos del documento de archivo, ¿no? Son 4. Por ejemplo, el denominado génesis, la explosividad de la documentación de archivo, ¿no? Tenemos que cada documento de archivo surge de un proceso natural como resultado de la actividad de personas e instituciones. Los documentos de archivo surgen como producto y reflejo de las tareas de su producción. Mientras del tema de la exclusividad, es decir, el contenido de cada documento es único, aunque
se trate del mismo tipo de documental, ¿no? Del tipo de documentación, ¿no? Como una factura, la fecha, el valor, los ítems que son distintos en cada una dentro de una misma serie, ¿no? Por ejemplo, pueden que se realice, no sé, memorándum número tal, ¿no? Acerca de un término de contrato, pero al mismo tiempo también con esa misma denominación del contenido pueden que pongan se va a continuar ya que el trabajador X va a continuar realizando sus mismas funciones hasta el mes tal, supongamos. Son la misma denominación del memorándum, ¿sí? Y son pero diferentes tipos de contenido. Depende del tipo de los ítems de esa misma documentación o de diferentes documentación, ¿no? Eh, Pasamos al siguiente. Voy a poner de la interrelación y la unicidad, ¿no? La interrelación como principio general, tenemos lo que son las piezas aisladas, ¿no? Es decir, los documentos sueltos, ¿no? Muchas veces en la documentación se suele, al momento de traslado de oficinas de un lugar a otro, se suelen extraviarse, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, es porque no se ha puesto en cuidado que corresponde, si está dentro del área de trámite documentario o si está dentro del área de archivos, no se ha puesto en cuidado a la documentación que tenemos en nuestro poder, ¿no? Una vez que no se haya cuidado ese proceso, entonces, ¿quién es la responsable funcional en ese momento? Uno, el personal que está ahí, ¿no? Uno mismo. Entonces, para eso se tiene que hacer lo posible. Si bien es cierto, la mayoría de las entidades públicas no cuentan con, ¿no?, un andamio, ¿no?, que proponer la documentación. Algunos no cuentan ni siquiera con cajas para poder realizar solamente sus documentos están con tipos sogas, ¿no?, envueltas en cuatro, solamente en eso. No, entonces, hay que hacer lo posible humanamente en cuidar este tipo de documentación, ¿no? Si bien es cierto, se va a empolvarse, eso sí, pero procurar que ponerlo en bolsa, ¿no? Para que así las hojas de los documentos no se malogren, no se lo coman las polillas, ¿no?, que existen en muchas zonas de las entidades públicas, ¿no? Entonces, hacerlo humanamente posible. Para eso también se trata que la entidad, mediante su titular del pliego, pida los requerimientos, es decir, materiales, ya sea cajas, ¿no?, o ya sea un andamio, para que puedan clasificarlo más que todo en una buena organización y clasificación, y así no estar en ese dilema de que no saben dónde han puesto o se han extraviado, ¿no?, la documentación, ¿no? Entonces, tenemos lo que es dentro de la interrelación que nos menciona, que con principio general, como está mencionándole, tienen los documentos sueltos, no tienen sentido o valor archivístico o tienen muy poco, ¿no? Las relaciones establecidas entre sí, ¿no? Y tenemos la unicidad, tenemos cada documento de archivos es único, no se producen múltiples ejemplares, ¿no? Es la unicidad. No, las documentaciones no tienen que ser único. No es que dentro del archivo, dentro del área de archivo, no puede estar un documento con su copia. No, tiene que ser archivo único. Si ese archivo es original, es buena hora. Pues si ese archivo es copia, de la misma manera, pero no puede haber otra copia de su copia. No puede haber eso, ¿no? Ya cuando eso sucede, entonces algo está fallando, algo se ha cometido, alguna irregularidad, y por consiguiente, el servidor de esa área tiene que hacer las correcciones que corresponden. Pero obviamente tienen que informar a su área, a su jefe inmediato o al área de la entidad, ¿no?, al titular del pliego también inclusive, que esa documentación o la documentación se ha extraviado o la documentación se
se tiene copias, ¿no? Entonces, pero que ya se maneje en manera interna, ¿no? Porque para evitar ciertas situaciones no agradables, ¿no? Que tienen que informar primero, ya sea por medio de verbal o también por medio de una documentación física. Una vez saneada esa situación, siempre y cuando que sea saneada, pues si es una documentación extraviada, no hay forma de que se sanee, ¿no? Igualmente le va a haber una responsabilidad en esa parte, ¿no? Pero si es ya una copia, entonces se puede más que todo, se puede solucionar este tipo de situaciones, ¿no? A ver, tenemos la otra diapositiva, en el sentido de que tenemos la integridad y el carácter seriado, ¿no? Que nos menciona la integridad dentro de los elementos del documento de archivo, ¿no? Que cada documento debe mantener sus caracteres internos y externos íntegros para conservar sus valores, ¿no? Como está mencionado durante todo el proceso, tienen que ser íntegros, tienen que las hojas, la documentación, ¿no? Ya sea, aunque sea una hoja, aunque sea 1000 hojas, ¿no? Tienen que ser de acuerdo a su forma, ¿no? Tiene que ser presentable, entonces o sea, si no es presentable, si tiene algunas cosas, rajaduras por los pasos de los años, ¿no? Tienen que, más que todo, que nos debe interesar es que el contenido se puede visualizar. Si A o B no tiene, no se puede no visualizar, entonces ahí sea un poco ya incómodo, que no se va a poder leer qué es lo que menciona esa documentación y se tiene que investigar en qué área o en cuáles áreas tiene otro tipo este, de, si tiene su copia de este documento, si no se puede proporcionar esa copia, ¿no? Se tiene que investigar. Entonces, la integridad de un documento de archivo hace referencia a su carácter completo e inalterable, ¿no? Como estaba mencionándole anteriormente. Tenemos lo que es carácter seriado, que nos menciona que los documentos de archivo se producen uno a uno y con el paso del tiempo constituyen series, ¿no? Las series, más que todo, sí que son es similar a un expediente técnico, pero se varían en la forma de la digitalización en el sistema del archivo, ¿no? Puede que sea serie 0001, no fecha 2000, no suponga 2019, y luego las siglas de la área que corresponde, ¿no? Es más que todo en la documentación, en el sistema virtual o también el cuaderno de registro, ¿no? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, en conclusión, se puede mencionar que génesis es un proceso natural como resultado de una actividad, ¿no? La exclusividad es el contenido de cada documento es único, no hay copia ni duplicado ni nada por el estilo. La interrelación es los documentos sueltos no tienen su sentido o valor archivístico, ¿no? También los expedientes. La unicidad, cada documento es único, se producen en múltiples ejemplares. La integridad debe mantener sus caracteres internos y externos íntegros para conservar sus valores, ¿no? Cuando se trata más que todo, el término de valores es el contenido, ¿no? De la documentación, es decir, su finalidad, su importancia del documento. Cuando ya se malogra, ya sea por una rajadura o si es que el área de archivos ha tenido una gotera, ¿no? O se ha inundado o se han quemado, ¿no? Por X motivos, ¿no? O por X circunstancias, entonces esa documentación ya no es ya no tiene sentido, no tiene un valor, ¿no? Dentro de los archivos, ¿no? Siempre y cuando que sea la documentación física. Si que A o B no tiene documentación virtual, ahí se pierde el valor. Si que tiene todavía en el sistema virtual, se puede imprimir, si que lo consideran prioritario, lo pueden imprimir y lo pueden guardar. Y ahí se recupera su valor archivístico, ¿no? Entonces tenemos lo que es la parte de la integridad. Debe mantener sus caracteres internos, ¿no? Y bueno, ya he mencionado recién.
Y tenemos lo que es carácter seriado, que nos menciona que los documentos de archivos se producen uno a uno y con el paso del tiempo construyen las series que corresponden, ¿no? A ver, tenemos el otro. Entonces, tenemos los niveles de archivo, más o menos he explicado hasta grandes rasgos, ¿no? Que es los archivos de gestión, los archivos de central y el archivo histórico. En los archivos históricos, lo que mencionaba recién con ejemplos, es cuando existe documentación ya de importancia histórica, ¿no? ¿No? Entonces, tenemos el ciclo de vida de los documentos, que es lo que menciona, que las etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción, recepción, hasta su disposición final, es decir, el archivo general de la nación, o también archivo central, ¿no? Viene lo que es la parte del ciclo de vida de los documentos. Dentro del ciclo de vida de documentos también tenemos lo siguiente. Uno, este es la documentación activa, ¿no? Dentro de la documentación activa es el archivo de gestión, es decir, los archivos o las documentaciones uh, administrativos internos de la entidad, es decir, que cotidianamente, diariamente se realiza a función de los determinados temas, ¿no? Y el segundo, tenemos el segundo punto, tenemos la documentación semiactiva, ¿no? Eso ya viene lo que es el archivo central. Cuando la documentación dentro de las entidades públicas lo envían al archivo central, que es de manera obligatoria, ¿no? No es que cuando yo quiero, como entidad pública, puedo enviarlo, no, es de manera obligatoria ese envío, para que puedan tener un archivo, una noción, cómo se está moviendo a nivel del país en los diferentes temas de acuerdo a la documentación que los envíen. Tenemos hasta el tercer punto, de acuerdo a las etapas de ciclo de vida, tenemos la documentación inactiva, ¿no? Y también se basa en los archivos históricos, ¿no? Más que todo el ejemplo que mencionaba de los archivos históricos, ¿no? Es que se realiza en el sentido con tratados internacionales, ¿no? Alguna documentación antigua de la independencia, entonces todos esos archivos se van al archivo histórico, ¿no? Pero no solamente eso, sino también dentro de los gobiernos regionales, los más importantes de su creación fundacional, ¿no? De la zona geográfica hasta cualquier tipo de proyecto de gran envergadura, se van también a los archivos o parte del trámite del archivo central con relación al archivo histórico, ¿no? Vamos al siguiente. Entonces tenemos lo que es la parte de las etapas del ciclo de vida de los documentos, ¿no? Tenemos tres etapas. En la primera etapa, en esta etapa los documentos se producen y usan para la gestión cotidiana, ¿no? Es decir, diariamente de los organismos y por ello tienen una utilidad inmediata para la atención de trámites, esto es, tienen un alto valor administrativo, legal y fiscal, ¿no? Él está mencionándole durante el proceso de este curso, ¿no? Que toda documentación al momento durante el proceso, ¿no? Que he mencionado y durante el archivamiento del mismo, entonces todo ese proceso, toda la documentación en sí ya tiene un valor administrativo, ¿no? Que la entidad misma, por la entidad, pueda investigar cuáles fueron qué tipo de áreas ha ingresado ese documento y por qué se ha ingresado ese documento mediante una investigación, ¿no? Por ejemplo. Independientemente del caso que si es que la fiscalía interviene o pide información acerca de un tema determinado, es independientemente de la investigación de la entidad pública, ¿no? Ya cuando se A o B se haya alguna irresponsabilidad o acto ilegal, ya va a tomar las acciones que corresponde, pues son
materia de legal, ¿no? Eh, ante el Poder Judicial, ¿no? Tenemos lo que es la segunda etapa. La información se utiliza solo como referencia o como información que debe conservarse precautoriamente, ya sea por sus valores legales o por los fiscales, ¿no? Y la tercera etapa es la función principal para que para el documento, ¿no? No está más activa. A esto se refiere con la denominación inactiva, es decir, que la documentación está inactiva, ya está archivado completamente, ya está en las áreas de archivo, ¿no? Y esto es muy claro, que el documento cuando llega a esta edad se le activa como tipo de función más relacionado en el tema de investigación social y cultural, ¿no? Como está mencionándole, si A o B, uno de nosotros, incluyéndome, queremos, no sé, realizar una investigación, por ejemplo, acerca de, no sé, de la guerra de Chile, la guerra de Ecuador, la independencia del país, nosotros podemos enviar una solicitud al archivo central pidiendo la información acerca de los documentos que nos interesan, ¿no? Sustentando por qué finalidad están pidiendo esa documentación, ¿no? Entonces, si es que una vez que hayamos sustentado, nos pueden responder favorablemente o también diciendo que te vamos a entregar la documentación, pero no al 100%, sino un 50%. Él va a sustentar el motivo de la negativa que te quieren dar, si es, no te quieren dar completamente la información, ¿no? Eso lo van a fundamentar, ¿no? Entonces tenemos lo que es el otro, la diapositiva. Entonces, como está mencionando, ¿qué impacto tienen las nuevas tecnologías en la gestión documental y archivos en las organizaciones de la entidad pública? Son impactos negativos muy positivos, por eso he mencionado al inicio del curso que el proceso de la modernización, es decir, el plan de la modernización de la gestión pública, viene relacionado el manejo de la función de la gestión documental y de archivo. ¿Por qué? Porque eso va a reducir drásticamente la carga documental que existe en las entidades públicas. Y así también los funcionarios y los servidores públicos no podrán excusarse o justificarse que existen mucho trabajo, muchos documentos, ¿no? Y por eso es este plan, ¿no? Que se hace periódicamente. Se ha instalado en 2013 como un tipo de periodo de prueba para visualizar, el gobierno central visualice que ese es un plan, va a ser mejor o simplemente este no va a ser mejor, no va a ser lo contrario. Como ha visualizado que se ha mejorado, se ha implementado desde el 2014 hasta el 2016, ¿no? Ese plan. Una vez que se ha terminado el 2016 hasta el 2021, seguimos con ese plan. Desde 2021 se ha implementado, sí, hasta 2030. Entonces, toda esta entidad pública, como su margen prioritario es la satisfacción de los ciudadanos, ¿y cómo se hace la satisfacción? Es mediante también el área de gestión documental. ¿Por qué? Porque una vez como el área de gestión documental es la cara visible de la entidad pública, es como un ejemplo de una entidad privada, ¿no? Si mediante la atención pública, no sé, si la señorita que trabaja en una empresa X, ¿no? Trata mal al cliente, ¿qué es lo que sucede? El cliente se va a reclamar al gerente y el gerente le dice, chao, ¿no? Hasta aquí nomás. Pero es muy diferente en el sector público, ¿no? Entonces, obviamente para eso ya se basa lo que es la percepción que tenemos la mayoría de los ciudadanos hacia las entidades públicas. Porque muchas veces las personas que trabajan no tratan bien a la ciudad. ¿Por qué? Ellos justificaban mediante la evaluación que se hacía las entidades públicas diciendo, tengo mucho trabajo, entonces ¿por qué tengo que sonreír si tengo mucho trabajo? ¿No? Eso más o menos hacían su respuesta de esa manera. Entonces, para eso se hizo ese plan, para que no se tenga mucho o demasiado carga procesal de la documentación de cada entidad pública. Entonces, una vez que se ha hecho el proceso, se ha cambiado lo que son las facilidades, es decir, ya pueden, ya no van
a estar trasladar la documentación ellas mismas o ellos mismos a las áreas, sino ya tienen otro tipo, con el mismo sistema pueden enviarlo al correo institucional internamente, ¿no? Ya no pueden moverse de esos áreas que corresponde, ¿no? Hay muchas facilidades. Entonces, para eso el gobierno nacional ya se hizo mediante una sensibilización que la documentación puede ser virtual, mediante la página portal institucional. Ya no es necesario que te vayas a la entidad física presencialmente, salvo en ciertas ocasiones, en ciertos temas, ¿no? Pero en la mayoría de los casos ya no es necesario, ¿no? Entonces, pero obviamente hay siempre un pero que hay algunos ciudadanos de la base de los 40 o 50 años para arriba, ¿no? Que tienen una documentación más tradicional, ellos van a utilizar sí o sí su documentación, van a irse inclusive a la entidad pública de manera presencial. Pero la mayoría de los casos, los jóvenes, los adolescentes, ¿no? O también las personas de 50 que utilizan seguidamente los celulares, sus computadoras, sus laptops, solamente van a ingresar mediante la página institucional y ahí también la responsable o el responsable del área de trámite documentario va a tener que recepcionar la documentación, ¿no? Para eso ya tiene que designar los horarios que corresponden a esa función del modo virtual, ¿no? Entonces, una vez designada esa función, ese es un buen positivo, porque ya la documentación ya va a ser más rápida, ya no va a ser muy, muy cansado, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Para ese tipo de planes, ¿no? Entonces, bueno, ¿tiene alguna pregunta acerca del tema del día de hoy? Todo claro, profesor, hasta ahora, todo claro. Bueno, hasta aquí quedamos y nos vemos para la siguiente fecha, ¿no? Para poder complementar algunas cosas más, porque ustedes deben comprender que las funciones suelen variarse. ¿Por qué? Se varían porque se dictaminan lo que es el poder ejecutivo, que son uno de los poderes, y el poder legislativo varían el procedimiento. Si A o B, también voy a estar actualizando, ¿no? Porque si ellos han cambiado la normativa, ¿no? Se va a cambiar algunas cosas, ¿no? Pero hasta ahora no se ha cambiado, solamente se ha modificado lo que son los planes y es para mejora de la gestión pública, más que todo, ¿no? A ver, le doy pase a Bien, muy buenas noches, querido Magíster Francis Ponce. Excelente ponencia realizada la del día de hoy. Muchísimas gracias por compartir tan valiosa información, querido Magíster Francis Ponce, Magíster en Gestión Pública. Bien, muy buenas noches con todos los participantes. Recordarles que el siguiente miércoles seguimos con la segunda sesión del curso. Los certificados van a ser enviados a partir de la siguiente semana, culminando el curso con la segunda sesión. El siguiente miércoles vamos a contar también con la presencia de nuestro querido magíster Francis Ponce, quien vendrá nuevamente a seguir capacitándonos en estas excelentes clases que venimos realizando con Educa Smile en conjunto con el Instituto Beta Computer. Quienes todavía no se encuentren inscritos en el curso, contáctenos a los números que van a aparecer en esa pantalla inferior para que puedan solicitar información del curso y del certificado. Perfecto, Magíster Francis Ponce, hemos culminado con la clase del día de hoy. Muy buenas noches a todos los participantes. Hasta luego.